Llegamos al final de la saga de Spider-Man, con Tobey Maguire, una película que desgraciadamente no fue el cierre que esperábamos, y que ni siquiera dejó satisfecho a su director, Sam Raimi. Aún así, hay que decir que esta película tiene un par de buenas escenas de acción y algunos detalles escondidos que la hacen más interesante, y aquí te vamos a explicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! Las dos primeras cintas de Spider-Man empiezan con Peter hablando sobre Mary Jane. Esa chica, la chica de al lado. Mary Jane Watson. Ella me ve todos los días. Mary Jane Watson, la chica de al lado. Pero esta comienza con Peter hablando sobre sus propios logros como Spider-Man. Soy yo, Peter Parker, tu amigable vecino. Ya me conoces. Y es que esta película es sobre el ego, el lado oscuro de las personas y el perdón. Y durante los primeros minutos conocemos a Gwen Stacy, personaje que en los cómics fue el primer amor de Peter que murió a manos del Duende Verde. Pero aquí no le hacen mucha justicia al personaje y sería hasta el reboot de Amazing Spider-Man donde la veríamos brillar. Seguimos y Peter va a la obra de Mary Jane, llamada Manhattan Memories, que no es una obra real, pero la canción de Mary Jane, llamada They Say It's Wonderful, sí es de otro musical, y es una canción acerca de alguien que en realidad no ha experimentado el amor o no está contenta con su relación, porque no es lo que esperaba, algo que no puede captar Peter. Mientras tanto, en la mansión de Harry, vemos que sigue trabajando en un nuevo traje del Duende Verde, y entre las máscaras hay una de color dorado, que hace referencia al Hobgoblin, otro enemigo de Spider-Man muy similar al Duende Verde. Luego, Peter y Mary Jane miran las estrellas cuando cae un meteorito con el simbionte, y se adhiere a su moto formando una V como de Venom. En otro lugar conocemos a Flint Marko, que es el nombre del personaje de Sandman del universo Ultimate, pero su historia de origen es la de William Baker, el Sandman del universo regular de los cómics, que tras escapar de prisión llega a un sitio de pruebas donde es bombardeado con radiación que lo fusiona con la arena, muy similar a lo que ocurre aquí. Después, Peter es atacado por Harry, el nuevo Duende Verde, y este cae inconsciente perdiendo la memoria. Las historias de amnesia suenan muy de telenovela, pero en realidad esto ocurrió muchas veces en los cómics. Primero, Norman Osborn perdió la memoria olvidando la identidad secreta de Peter, y luego el mismo Harry, tras ser enviado a una institución mental, también perdió la memoria. Al día siguiente, Peter va a salvar a Gwen del accidente con la grúa, y debajo, tomando fotos, conocemos a Eddie Brock, quien ya había sido mencionado en la primera cinta. El problema es que no hay una fotografía decente. Eddie ha tratado 8 semanas, pero apenas ha podido verlo. Y aquí vemos que Eddie es un mentiroso patológico. Dice que trabaja para el periódico, aunque no sería contratado hasta después. Y también dice que es pareja de Gwen, a pesar de que solo han tenido una cita. Luego vamos hasta el Daily Bugle, donde vemos algunos periódicos con portadas de Spider-Man que vimos en las cintas anteriores, como el de Spider-Man No More, cuando deja el traje en la segunda cinta, el de cuando el Dr. Octopus escapa del hospital, o el de cuando el Duende Verde atacó el periódico en la primera cinta. Y aquí es donde comienza la rivalidad entre Eddie y Peter. Ambos quieren ser fotógrafos y ambos piensan en casarse con sus novias, aunque en el caso de Eddie, su relación solo existe en su cabeza. Después, Peter camina por la ciudad y se entera de que le darán la llave de la ciudad a Spider-Man. Y aquí tenemos el cameo de Stan Lee dándole sus sabias palabras a Peter. Luego vamos hasta la mansión Osborn, donde Harry regresa del hospital y Peter le da un regalo un poco extraño, su pelota de básquetbol. Pero es que cuando Harry y Peter vivían juntos en el mismo departamento en la primera cinta, ese balón aparece ahí. Probablemente es un recuerdo de los partidos que jugaban juntos durante esa época. Entonces, Peter lanza el balón derribando un jarrón, y Harry atrapa todo, como hizo Peter en la primera cinta cuando atrapó a Mary Jane. Y con esto dan a entender que después de tomar el suero del Duende Verde, las habilidades de Harry están a la par con las de Peter, incluso en cuanto a sus reflejos. Y esto también lo muestran visualmente con una imagen del rostro de Norman en el cuadro detrás de Harry, indicando que el legado de Norman, como el Duende Verde, sigue presente en su hijo Harry. Después de que despiden a Mary Jane de la obra, ella sale a la calle para encontrarse con un desfile para Spider-Man, y entre las pancartas que trae la gente, hay una que pregunta si hay una Spider-Woman, como referencia al personaje de Jessica Drew, la Spider-Woman de los cómics que se rumora podría tener su propia película de Sony en el futuro. Entonces comienza a sonar el tema de Spider-Man de la caricatura. Y Spider-Man recibe la llave de Gwen, quien le da un beso que imita al que se dio con Mary Jane en la primera cinta.
En la noche, Peter va a su cita en el restaurante, donde planea pedirle matrimonio a MJ, y se encuentra con un jefe de meseros que es interpretado por el actor Bruce Campbell, que también apareció en las demás cintas como presentador, como portero, y se planeaba que aparecería en la cuarta cinta como el villano Misterio. Pero las cosas no ocurren como Peter planeaba porque no sabe escuchar a Mary Jane, y para colmo hace que toquen la canción que ella cantaba en la obra de la que la acaban de correr. They say that falling in love is wonderful. Que además no es tan romántica como él cree, ya que como dijimos anteriormente, esta es una canción sobre personas que no entienden el amor como Peter o están insatisfechas con su relación como Mary Jane. Al día siguiente, Peter se entera de que el asesino de su tío no es quien pensó, sino Flint Marko, quien acaba de escapar de la cárcel, y toda esta presión lo hace sucumbir ante su lado oscuro, del cual se alimenta el simbionte, que se une a él en la noche, y al reaccionar, Peter se encuentra colgado de cabeza de un edificio, imitando la portada de Web of Spider-Man número 8. Al día siguiente, Peter lleva a investigar el simbionte con el profesor Connors, y detrás de él podemos ver varios esqueletos de reptiles, indicando que el profesor ya estudiaba a los animales para descubrir cómo regenerar su brazo, lo cual en los cómics lo convertiría en el lagarto. Y al regresar a casa, Peter escucha en su radio policíaca que Sandman está robando un banco, y entre las fotos que tiene Peter podemos ver la que tomó a Mary Jane en el museo en la primera película. Peter se viste de negro y va hasta el banco donde se encuentra con Eddie, a quien le rompe su cámara, pero entonces él saca otra cámara y sigue tomando fotos aunque Spider-Man ya no está ahí. Esto es porque esas fotos de la escena del crimen las usará para hacer la foto falsa de Spider-Man usando el fondo del banco y anteponiendo una imagen de Spider-Man vieja. Mientras que en el subterráneo, Peter pelea con Sandman de una forma bastante brutal. Aquí puede verse cómo se le sale un diente y después se alcanza a ver una forma como de cerebro cuando parte su cabeza a la mitad. Ahora vamos con Mary Jane, quien en vez de hablar con su novio le cuenta a Harry lo que le pasó en su obra. Y esto es lo opuesto a lo que pasó en la primera cinta, cuando en vez de contarle a su novio en ese entonces, Harry, que trabajaba de mesera, se lo cuenta a su amigo Peter. En su reunión, Harry y Mary Jane se besan, y esto hace que Harry comience a recuperar la memoria y amenaza a Mary Jane para que deje a Peter. Y después, Harry le cuenta a Peter que Mary lo dejó por él. Y un detalle gracioso en esta escena es como cuando desaparece Harry de la vista, el hombre de atrás voltea y mira al suelo confundido porque es ahí donde debe estar Harry agachado escondiéndose de Peter para que crea que ha desaparecido. Después, Harry y Peter pelean, nuevamente con la imagen del cuadro de Norman viendo el legado que ha pasado a su hijo. Y la pelea termina cuando Peter le regresa una bomba a Harry que le explota en la cara, similar a lo que ocurre en la primera cinta en la pelea entre el Duende y Spider-Man. Luego comienzan todas esas escenas del lado oscuro del Peter emo, que la verdad dan bastante pena ajena, así que olvídense de todo eso. Y vamos hasta cuando Peter decide liberarse del simbionte usando la campana de la iglesia, que es una imagen tomada del cómic The Web of Spider-Man número 1, cuando se quite el traje negro, y después nos enteraríamos de que este cayó sobre Eddie Brock, como sucede en la película. Entonces Venom se alía con Sandman, y ambos secuestran a Mary Jane, pero originalmente se supone que secuestrarían a Gwen en vez, porque ya no querían que Mary Jane fuera secuestrada en cada película. Mientras tanto, en la escena del crimen dejan un mensaje para Peter, cuya tipografía es la misma de los cómics de Spider-Man de los 90s. Aquí Peter pelea con Venom, quien no tiene telaraña orgánica como Peter, así que usa parte del simbionte. Y noten que esta brota del dorso de su mano, y no de la muñeca como la de Peter. Y esto es un homenaje a los cómics donde el traje negro de Spider-Man tenía sus disparadores en el dorso. Peter vence a Venom y perdona a Sandman, pero Harry pierde la vida sacrificándose por Spider-Man, y esto es similar a la primera muerte de Harry en los cómics, donde también salva a Peter como el Duende Verde, y muere en la ambulancia diciéndole que es su mejor amigo. Tiempo después, vemos el funeral de Harry, donde hay un cameo muy interesante. Este es Flash Thompson, el bully de Peter en la escuela, que en los cómics se termina volviendo su amigo. Luego entra al ejército y termina usando el simbionte de Venom, convirtiéndose en el agente Venom. Aunque eso es solo coincidencia, ya que esa historia es del 2011, muchos años después de esta película.
Y la cinta termina con Peter y Mary Jane perdonándose uno al otro y bailando juntos. Un final que no dejó satisfecho a nadie y por eso Raimi quería hacer una cuarta parte para cerrar con broche de oro. Las ideas que desarrolló se pueden ver en algunos storyboards donde vemos que aparecería Misterio como un pequeño villano al que Spider-Man capturaría al principio de la película, pero el villano principal sería el buitre, y también tendríamos al personaje de Felicia Hardy o Black Cat, pero el guión nunca le terminó de gustar a Raimi, así que dejó la franquicia dando paso a que Sony hiciera un reboot. Y esto es todo de Spider-Man 3. Díganme en los comentarios qué les pareció esta película. Y no olviden suscribirse al canal porque todavía nos faltan los videos de secretos de Amazing Spider-Man con Andrew Garfield. Y a ver si para cuando terminemos ya por fin sale el tráiler de No Way Home. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.